Ok, entonces, vamos a ver. Me dicen si ven la pantalla de lo que les estoy poniendo. ¿Conducta? ¿Lo ven? Sí, doctor. Ok, gracias. Entonces, por ahí terminamos esa parte. Vamos a pasar ahora a esto, a que tengan una idea de la evolución de lo que estábamos hablando. Por eso les decía que una persona normal puede tener quejas subjetivas o benignas, como se dice a veces en algunos textos, de memoria. Entonces, la evolución de esta situación es como se ve en la flecha. Una persona normal, quejas subjetivas, deterioro cognitivo leve a demencia. Esto toma mucho tiempo, pero incluso es importante entender, creo que en estas diapositivas no lo tengo, pero en otras sí, de otra charla que di, que ahí donde dice queja subjetiva hasta normal, se ha visto en investigaciones que la enfermedad de Alzheimer, ojo con lo que les voy a decir, la enfermedad de Alzheimer empieza desde más de 20 años anteriormente a los síntomas de la demencia. Hay ¿cómo se dice? Hay un neurólogo colombiano que se dedica a la investigación de este tipo de enfermedad y eh, ha detectado genéticamente hasta personas con 22 años con riesgo de Alzheimer y que lo ha seguido en el tiempo con estudios de neuroimágenes y con estudios neuropsicológicos y se ha visto que la persona tiene trastornos neurobiológicos en el cerebro relacionados con la enfermedad de Alzheimer, pero sin síntomas. Por eso es que los síntomas aparecen después de los 65 o 60 años en el caso de la enfermedad de Alzheimer específicamente. En este proceso de pasar de lo normal a la demencia, eh, hay algunas situaciones que pueden ser de momento, por ejemplo, si una persona tiene una crisis de asma prolongada, llega a un estatus asmático al hospital, no se atiende bien, tiene disminución del oxígeno en el cerebro, perdón, puede tener un trastorno rápido de su conciencia, rápido de su cognición y parecer que es una demencia. Un adulto mayor normal puede tener una infección urinaria o un derrame cerebral hoy, mañana, y durante unos 3 o 4 o 5 días puede parecer que tiene una demencia, pero lo que tiene es un trastorno delirante o confusional agudo, que es diferente a una demencia, y a veces a mí me dicen, doctor, es que mi mamá tiene una infección urinaria y se le aceleró el Alzheimer. Entonces, ¿qué pasa? Se aceleró el trastorno cognitivo en la persona secundario a la infección urinaria. Cuando curamos la infección urinaria, la persona vuelve a la condición que tenía anteriormente. Es decir, no hay ninguna enfermedad de Alzheimer que se acelere. Podría decirse que la demencia se empeoró secundariamente a esto, infección urinaria, pero cuando se resuelve la situación, infección urinaria puede ser también infección de vías respiratorias como neumonías, estreñimiento, deshidratación, disminución del azúcar, hay dolor, son varias condiciones que pueden empeorar la condición de la persona. De hecho, a veces es difícil porque la persona está incómoda, no duerme bien, tiene ideas delirantes, se levanta y se quita la ropa y todo el mundo piensa que es de la demencia. Y cuando exploramos, resulta que tiene 4 o 5 días sin defecar o tiene la lengua seca y está deshidratado y son condiciones que empeoran esto. Entonces es importante tener en cuenta que, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, la disminución de la oxigenación, esa enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad por una partícula que a veces parece virus, a veces no parece virus, se le llaman priones, y afecta el cerebro y es una de las causas de demencia o deterioro cognitivo mayor de rápida evolución. Y cuando una persona tiene un trastorno neurocognitivo mayor o demencia de evolución muy rápida, hay que estudiarla rápido también. Hay que hacer todos los estudios porque hay causas como estas que son de evolución en menos de un año, el paciente se deteriora y puede fallecer. Aquí lo que hay es como para que tengan una idea de lo que les estaba hablando, donde la enfermedad de Alzheimer como una de las causas más frecuentes de demencia, les digo así, como dijimos que la demencia es un concepto, las causas de demencia son muchas, pero las más frecuentes, el 60 o 70% es causado por enfermedad de Alzheimer.
seguido probablemente por la enfermedad de cuerpos de Levy, después por la demencia frontotemporal, la demencia de causa vascular, las formas mixtas o combinadas y la enfermedad de Parkinson. Menos la demencia vascular, que la causa es vascular y por tanto es externa al cerebro, las demás son relacionadas con una acumulación de proteínas anómalas en el cerebro, todas estas que mencioné. La enfermedad de Alzheimer, como es la más frecuente, es la que más se ha estudiado. Y digamos que esto viene siendo como una diapositiva que muestra más o menos la evolución en el tiempo de esta enfermedad. ¿Qué pasa? De la queja subjetiva de memoria, al deterioro cognitivo leve, a la fase prodrómica de la enfermedad. Aquí, cuando dicen fase prodrómica, es como si fuera el deterioro cognitivo leve, que no tiene alteraciones en la vida cotidiana y sigue siendo independiente. El paciente empieza a tener, como dice ahí, ve, déficits cognitivos progresivos y alteraciones de la funcionalidad, donde empiezan a tener problemas con el aseo, con la alimentación, con el sueño nocturno, pueden aparecer úlceras, alteraciones digamos que, en las actividades cotidianas que les mencioné, y van perdiendo la independencia. Y ya en el estadio de demencia, que hay un periodo preclínico y sintomático, pues es leve, moderado y severo, como se ve ahí. Esto es como a grandes rasgos la evolución de, de la enfermedad de Alzheimer. Una cuestión importante a mencionar es que en este momento, a nivel internacional, digamos, se dejó de utilizar el término senil o el término demencia senil. Primero porque ese término es peyorativo, es incómodo, es casi como un bullying al adulto mayor o la persona mayor. De la misma manera que ahora hablamos de persona adulta mayor y no de persona senil como antes, digamos. O como que se decía también, no, esa persona tiene aterosclerosis. Es como muy peyorativo y a nivel internacional los científicos acordaron que el término senil y demencia senil se elimina de todos los manuales relacionados con estos temas. Cuando hablamos de queja subjetiva, es como el individuo tiene la percepción de que su rendimiento cognitivo se ha deteriorado, pero esto no puede ser evidenciado en evaluaciones cognitivas. Es decir, ustedes pueden percibir en algún momento que se le olvidan algunas cosas, por ejemplo, pero eso no significa que cuando yo le haga evaluaciones o alguna psicóloga o psicóloga le haga evaluaciones, de positivo. Es como el caso de la señora que le dije el martes. Ella vino porque tenía quejas de memoria, le hago las evaluaciones y da negativo. No tiene, incluso no tiene el factor de riesgo de la demencia tipo Alzheimer después de los 65 años, porque le hice un estudio genético y me lo mandó al otro día. Eso hace pensar de que la persona realmente no necesariamente tiene una evolución hacia una demencia relacionada con el Alzheimer o que las quejas subjetivas de ella estén relacionadas con el Alzheimer. Puede ser otra causa, como le dije, de daño vascular cerebral. Pese a que suele asociarse a síntomas o rasgos ansiosos o depresivos, en los últimos años diferentes trabajos epidemiológicos han comprobado que estas personas presentan un riesgo aumentado de progresión a la demencia. Por eso es que es importante hacer lo que esa señora hizo. Es decir, como tiene antecedentes del papá con demencia, y ya ella tiene 65 años y los hijos le están diciendo que se está equivocando mucho, ella viene, evaluamos y en este momento no tiene demencia. Pero entonces le dije, vea, usted está tomando atenolol, que es un buen medicamento, pero me parece que lo que le corresponde a usted es el bisoprolol, que es mucho mejor que el atenolol. Pero además debería tomar aspirinita para evitar que coágulos determinados por la arritmia que tiene mande coagulitos para el cerebro y le dañe el cerebro, porque no estaba tomando aspirina. Entonces son acciones preventivas para evitar que avance la situación. Ahora, el deterioro cognitivo leve, que ya le había hablado un poco, es aquello que tiene que ver con un cambio en la capacidad del sujeto de las cuestiones cognitivas ligeramente y que es un concepto que hay que tenerlo en cuenta porque es un factor de riesgo para que pueda evolucionar una enfermedad de Alzheimer o alguna otra demencia. Es decir, una persona que se le olviden las cosas y que ya cuando yo le hago una evaluación neuropsicológica, ya sea rápida o más compleja, le da objetivamente una puntuación por debajo de su nivel escolar y de su edad, pero no llega a ser una puntuación relacionada con la demencia, hay que tener en cuenta
de que es un factor de riesgo de que puede evolucionar. Fíjense que yo le dije, el anterior era queja subjetiva, y ahí dice, no puede ser evidenciado en evaluaciones cognitivas objetivas. Es decir, la puntuación de esta persona con queja subjetiva le dio negativo. Este es deterioro cognitivo. Aquí las puntuaciones cuando se hacen en test sí le dan positiva, pero por debajo del criterio de demencia. Y además de eso, no hay pérdida de la funcionalidad y la persona sigue siendo independiente. Pero ya cuando entonces el paciente tiene evidencia de que tiene quejas subjetivas, pero además evidencia que hay un test o dos de evaluación de la cognición alterado, que evidencia que hay alteraciones cognitivas, uno empieza a buscar si realmente tiene ya alteraciones en las actividades de la vida diaria o si la familia empieza a comentar de que está con más errores en lo cotidiano. No, se perdió en un lugar donde siempre iba. Dice que no se siente cómodo manejar porque se siente raro manejando. Dice que no recuerda dónde puso la billetera. Entonces, son varias cositas que ya van detonando por parte de la familia de que hay alguna cuestión. Entonces, cuando hay deterioro evidente en la evaluación cognitiva, sin afectación de la actividad diaria, sin afectación de las actividades de la vida diaria, hay percepción del deterioro por parte de informantes, entonces se dice que hay deterioro cognitivo leve y que hay que tomar en cuenta en tiempo porque puede evolucionar a deterioro cognitivo mayor. Conducta y progresión a demencia. Los pacientes que presentan deterioro cognitivo leve tienen aún más riesgo de evolucionar a demencia si además presentan trastornos de conducta. Los más asociados a la progresión son la agitación, agresividad y la apatía, como les había mencionado anteriormente. Esos tres, por ejemplo, una persona puede tener trastornos de memoria leve, ligeros, que no son suficientes como para decir que tiene una demencia ya. Pero cuando hay inquietud, cuando hay pérdida del deseo de hacer cosas, cuando hay agresividad, o incluso, por ejemplo, una forma es que empiezan a comer mucho y antes comían normal, o dejan de comer un poco, es otra cosa que también llama la atención. Hay que tenerlo en cuenta porque aquí, cuando hay estos trastornos de conducta, lo más probable, como les dije anteriormente, es que evolucionen a una demencia frontotemporal en su variante conductual. Y la demencia frontotemporal en su variante conductual es otro tipo o causa de demencia, que es principalmente en personas antes de los 65 años. Ah, bueno, ustedes deben haber escuchado la noticia sobre Bruce Willis, que primero le dijeron que tenía una afasia por trastorno del lenguaje, que no puede hablar, pero después se diagnosticó una demencia frontotemporal en su variante lingüística, no conductual, y tiene una afasia progresiva primaria. Fíjense que le estoy hablando de enfermedades. Es decir, la demencia frontotemporal es un tipo de demencia que se caracteriza principalmente por trastornos conductuales y los trastornos de memoria son mucho más adelante, pero también pueden haber trastornos del lenguaje. En el caso de Bruce Willis, tiene una afasia progresiva primaria, que significa que no puede hablar, aunque puede comprender lo que se está diciendo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Vean, esto es interesante. En Estados Unidos, un grupo de monjas entre 76 y 100 años donaron su cerebro en investigaciones en el tema sobre demencias desde el año 97 y se han ido estudiando en el tiempo y se ha visto que realmente de ese grupo de 102 monjas, 61 reunían criterios de enfermedad de Alzheimer. Aquellas que presentaron junto con infartos cerebrales habían tenido un deterioro cognitivo más marcado y mayor prevalencia de demencia. Tienen que entender que, insisto, demencia es un concepto que denota lo que les dije. Y por eso que habla de enfermedad de Alzheimer y de infartos cerebrales como causas de demencia y que se empeora una enfermedad de Alzheimer secundaria cuando hay más infartos cerebrales. Ahora, estas participantes presentaban características en el cerebro relacionadas con el Alzheimer, más infartos en diferentes zonas, como en la base, en los ganglios basales, el tálamo, sustancia blanca, son estructuras del cerebro, esas que están mencionando ahí. Y en este caso, había una mayor prevalencia de demencia respecto a las que no tenían infartos cerebrales.
Entonces, fue un hallazgo que hubo evidenciando de que la combinación de características de Alzheimer con derrames cerebrales empeora la condición cognitiva de este tipo de pacientes. Esto no. Fíjense cómo, por ejemplo, el 25% de las personas que le dan una demencia, perdón, el 25% de las personas que le dan un derrame evolucionan a una demencia. Varía entre un 10 y un 80% según el criterio diagnóstico. Ese es un estudio en el 2002. Dos tercios evolucionan a demencia vascular y un tercio a demencia tipo Alzheimer. Por eso se habla muy frecuentemente de que hay una forma combinada o mixta de demencia, que es la combinación de daño vascular y Alzheimer. Y los accidentes cerebrovasculares aumentan de 4 a 9 veces el riesgo de demencia. Los accidentes cerebrovasculares se relacionan frecuentemente con demencia. Cuando hablamos de accidentes cerebrovasculares, nos estamos relacionando, es decir, hablando sobre derrames, ¿verdad? Lo que ustedes popularmente conocen como derrames. Déjenme pasar esto. Esto me interesa más. Vean. Esta es la evolución más o menos eh, de lo que el daño vascular influye en la enfermedad de Alzheimer. Cuando hay daño vascular, patología vascular, aumenta la disminución de la oxigenación al cerebro y hay disminución también del flujo sanguíneo cerebral. Perdón, que se me fue. Eso hace que de alguna manera, echo para atrás. La enfermedad de Alzheimer, como varias de las enfermedades que le mencioné, está relacionada con la acumulación excesiva de una proteína. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, es la proteína beta amiloide. Esa proteína es como si fuera, imagínense en un barrio donde hay mucha basura y no se bota la basura. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa basura si no se bota? Pero también puede ser que las personas acumulen basura en la casa. ¿Y qué pasa con esa basura cuando está dentro de la casa? Entonces, la neurona tiene una acumulación de esa proteína internamente y tiene una acumulación de proteínas externamente. Eso hace que de alguna manera, eh, eso que dice APP es la proteína beta amiloide, o el precursor de la proteína beta amiloide. Eso hace que de alguna manera sea una sustancia tóxica que no se elimina de la neurona y empieza a provocar una mayor fosforilación de la proteína tau. La proteína tau es otra proteína que está en el cerebro que se dedica principalmente a reparar la pared celular de la neurona. Y cuando hay disminución del riego sanguíneo al cerebro, disminución de la oxigenación, disminución de la eliminación de esa proteína que se acumula, eso está relacionado con la causa específica de la enfermedad de Alzheimer, porque provocan mayor fosforilación de la proteína tau y por tanto no funciona resolviendo los daños que hay en la pared celular de la neurona y por tanto aumenta la muerte neuronal y de las diferentes áreas del cerebro que se afectan en la enfermedad de Alzheimer. Eso es para que tengan una idea de la causa bioquímica de la enfermedad de Alzheimer. Ahora bien, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque es donde podemos actuar. Fíjense los factores de riesgo vasculares que están de un color diferente a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que el factor de riesgo vascular, que incluye todos estos que están abajo, pueden provocar o favorecer la enfermedad de Alzheimer. La edad avanzada en la enfermedad de Alzheimer es un factor de riesgo. Sin embargo, no está condicionado a que todas las personas mayores de edad avanzada tengan una enfermedad de Alzheimer o algún tipo de demencia. De hecho, la mayoría de las personas o de los humanos han terminado sus obras cumbres en libros, en cuestiones importantes a nivel internacional en edades avanzadas. La hipertensión arterial es otro factor de riesgo para la demencia tipo Alzheimer y además para el daño vascular. El hábito de fumar es un factor de riesgo importante. La diabetes es un factor de riesgo importante y por tanto significa que los pacientes diabéticos e hipertensos necesariamente tienen que estar bien controlados todo el tiempo para que tengan prevención a la enfermedad de Alzheimer o al daño vascular de tipo multiinfartos. El aumento del colesterol es otro factor de riesgo, más o menos. Pero, por ejemplo, si nada más que tienes un factor de riesgo como aumento del colesterol,
Hay que buscar la causa de por qué está así aumentado el colesterol, que puede ser por la dieta, puede ser por falta de ejercicio, pero también hay otros componentes que tienen que ver con el metabolismo de la grasa, en este caso de los colesteroles, en personas de manera independiente o de manera individual, que hay algunas tienen un trastorno metabólico en el hígado, que siempre tienen el colesterol alto, a pesar de que sean delgaditos. Es más, es interesante, hay un estudio que demuestra que, lo voy a decir de esta manera, que los gorditos que hacen ejercicio tienen menos riesgo que los flacos que no hacen ejercicio, tanto para la demencia, tanto para la enfermedad cardiovascular. La homocisteína es una sustancia que aumenta en sangre y está relacionada con como un indicador de riesgo también. Generalmente no se hace con mucha frecuencia la detección de homocisteína para ver eh, en qué medida nos estamos oxidando o no, porque ustedes han oído de que hay que tomar antioxidantes, ¿verdad? Y tomamos antioxidantes porque el oxígeno que respiramos nos oxida, para decirlo de alguna manera, y nos da superóxidos en el cuerpo que circulan en sangre que son negativos. Y la homocisteína es un indicador de este tipo. El sobrepeso y la obesidad está relacionado también con algún tipo de riesgo para. ¿Por qué? Porque la obesidad y el sobrepeso tienen riesgo para diabetes, para hipertensión, para colesterol alto. Entonces, si logramos trabajar en función de la reducción de estos factores de riesgo, a nivel de poblaciones podemos tener un impacto positivo reduciendo la prevalencia o la aparición de nuevos casos de, de demencia y en este caso Alzheimer. Fíjense que en esta diapositiva que muestra los factores de riesgo potencialmente modificables, Ya vemos, mejor decir hacer un arroz con huevo, que a mí no me están ni- aquí vemos que, este no lo mencioné anteriormente, pero el bajo nivel escolar o el nivel educativo, interesantemente, es un factor de riesgo porque se sabe, hay un concepto que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva viene siendo todo aquello que aprendimos formalmente en estudios y todo aquello que aprendimos en habilidades y conocimientos no formales. Si usted terminó el sexto grado y no avanzó y se dedicó a ser carpintero, tiene menos reserva cognitiva que aquella persona que continuó los estudios y se hizo universitario. Entonces, a menor reserva cognitiva, mayor riesgo de demencias en cualquier tipo, principalmente vascular y Alzheimer. Si la persona tiene un nivel educativo mayor, tiene menos riesgo de estas demencias porque tiene una reserva cognitiva mucho mayor. Fíjense que es junto con la pérdida de la audición, que es otro factor de riesgo, eh, el bajo nivel educativo ocupa el 8% de todos esos. La hipertensión ocupa un 2%, la obesidad un 1%, el fumar un 5%. Fíjense que lo más importante es el bajo nivel escolar, entonces tenemos que subir el nivel escolar. La pérdida de audición, el hábito de fumar y la depresión también es un factor de riesgo. Eso fue un estudio específico en la revista Lancet que mostró 9 factores potencialmente modificables y que, por ejemplo, en el caso del nivel escolar, hoy por hoy tenemos que luchar para que las personas sigan aumentando su nivel escolar. Cuando tenemos entre 45 y 55 años, tenemos que controlar bien la hipertensión, bien la obesidad y bien el problema auditivo, porque si no, estos influyen negativamente en la posibilidad de convertirse en un factor de riesgo para cualquier tipo de demencia. Debo buscarle otra diapositiva. Estas no, estas no, estas no. Estas son recomendaciones específicas para evitar la demencia, que incluye el control y seguimiento de los pacientes. Una persona con este tipo de enfermedades, ya sean ligeras, moderadas o severas, tiene que tener un seguimiento al menos de cada 3 meses con exámenes de laboratorio, control de presión arterial, control de signos vitales para ver cómo va evolucionando. Y además hay tratamiento para enlentecer la evolución de la enfermedad. Y eso, desde mi punto de vista y mi experiencia, creo que un paciente cada 6 meses se modifica demasiado la vida. Entonces, yo prefiero ver a los pacientes cada 3 meses. Hay una señora adulta mayor que tiene 98 años, que yo la veo hace mucho tiempo, y no tiene demencia, tiene problemas cardíacos.
Entonces me dice, doctor, ¿usted me puede alejar la consulta cada 6 meses? Y le digo, no, porque tengo que pagar la casa. Y dice la señora, uy, hijo de tal viejo este, me está sacando la plata. Tiene 98 y la atiendo desde que tiene 70 y pico, algo así. Y es interesante porque ella es un ejemplo que a pesar de que tiene factores de riesgo para que tenga una demencia, como viene cada 3 meses, ella no ha tenido, es más, tuvo una descompensación de la insuficiencia cardíaca y fue internada y tuvo una neumonía. Pero la atención recurrente, frecuente, ha permitido que ese control de ese paciente evite complicaciones mayores. Detección y tratamiento de factores de riesgo vascular. Los factores de riesgo vascular principales son los que les mencioné, como hipertensión, diabetes, colesterol y hábito de fumar. Eso hay que mantenerlo a raya. No podemos tener el azúcar alta, no podemos tener los colesteroles altos. Eh, pero ojo con lo siguiente, lo que más ha favorecido, o mejor dicho, el elemento de protección mayor que podemos tomar en cuenta de hoy en adelante para ustedes es la actividad física. La nutrición saludable es muy importante. De hecho, se habla de que la, la dieta mediterránea en varios estudios demostró que cuando tenemos una dieta con frutas y vegetales y verduras, más que con harinas, eso permite tener menos factores de riesgo, tanto cardiovasculares, cerebrovasculares, como de demencia tipo Alzheimer y otras. Entonces, la nutrición en ese sentido es importante. Pero resulta que la actividad física regular, y cuando digo actividad física regular, en la investigación lo que sale es que, si bien es cierto que podemos caminar todo lo que quieran, si bien es cierto que pueden hacer zumba y aeróbicos y lo que sea, resulta que el aumento de la masa muscular como consecuencia de pesas, poleas y cualquier ejercicio que genere resistencia tiene mayor protección neurobiológica que cualquier otra cosa. Es decir, vayan a zumba, hagan aeróbicos, caminen, monten bicicleta, pero pónganse a hacer pesas. Porque el estudio demostró que cuando usted mantiene una masa muscular bastante fuerte o va en aumento y disminuye lo que se conoce como sarcopenia en el adulto mayor, que es la pérdida de la masa muscular, eso está muy relacionado con trastornos neurocognitivos y con alto riesgo de padecer Alzheimer o demencia. Entonces, bajo esa premisa, les recomiendo que empiecen a hacer ejercicios de resistencia, no solamente aeróbicos, que en algún momento fue algo como un boom, porque realmente el ejercicio aeróbico nos ayuda en la salud cardiovascular, pero no tanto en la cerebral, sino que, para que tengan una idea, cada vez que usted, digamos que usted tiene un músculo, pongámoslo así como una fibra muscular, como si fuera una galleta. Si usted tiene una fibra muscular que mide 3 centímetros, para decirlo así, le pone resistencia, lo primero que le va a pasar a esa fibra muscular es que se pone grande, se enancha, se pone fuerte. Es decir, eso se llama hipertrofia, se pone grande. Pero cuando le sigues poniendo resistencia, esa hipertrofia, que es ponerse grande, necesita otra célula y hace ¡puc! Y pare, para decirlo de alguna manera, metafóricamente hablando, pare otra célula y eso se llama hiperplasia. Es decir, después de la hipertrofia viene la hiperplasia, que es aumento de otro número de células musculares que antes no teníamos. ¿Qué significa eso? Pues significa que el cerebro y el sistema nervioso periférico necesita llevar cables hacia esos músculos. La palabra sería inervar nuevos músculos. Y como hay que inervar nuevos músculos, eso implica crecimiento neuronal, aumento de factores de crecimiento neuronal y producción de axones y dendritas, que son las estructuras largas para decir nuestros cables eléctricos que aumentan a nivel de los músculos. Y eso demostró que aumenta el factor protector para demencias o enfermedad de Alzheimer. Concluyendo esto, podríamos decir que el control de los factores de riesgo tendría una meta diferente de acuerdo a la situación en la que se encuentre la persona. ¿Qué significa? Que si la persona no tiene deterioro cognitivo y lo que hay que hacer es prevenir el deterioro cognitivo, hay que hacer lo que les mencioné. Ejercicio, nutrición,
evitar el hábito de fumar, controlar la presión, controlar el colesterol, controlar la diabetes, mejorar, es decir, si tenemos problemas auditivos, utilizar los aparaticos de audífono, mantenernos al día con la cuestión de los ojos para tener buena visión. Hay una parte que no les mencioné ahí que también es importante tanto como hacer ejercicio para los músculos, que es la socialización. En la medida que los humanos somos seres sociales, no somos seres aislados. Y la pandemia, cuando nos aislamos, demostró que en gran medida muchas personas adultas mayores empezaron con deterioro cognitivo por pérdida de la interacción social. Y todo eso entra dentro de la prevención del deterioro. Por tanto, en la medida que participemos en actividades colectivas de diferentes tipos, e incluso de la misma manera que el músculo necesita un reto de resistencia para crecer y duplicarse, nuestro cerebro, en la medida que tiene retos en conversaciones, cualquiera que sea incluso, pero que sea socializable, eso genera un factor protector para evitar el deterioro cognitivo. Ahora bien, cuando ya la persona tiene deterioro cognitivo, lo que tenemos que evitar o prolongar o reducir la conversión del deterioro cognitivo leve hacia demencia, que se hace enfatizando lo mismo, porque ahora yo se los digo así como se lo estoy comentando y posiblemente lo entienden, lo comprenden, pero sería interesante cuál de todos ustedes hace caso y se va a hacer ejercicios porque la mayoría no lo hace. Entonces, ya cuando tienes deterioro cognitivo, hay que continuar con las mismas acciones de prevención, pero más serias. Pero ya como tiene deterioro cognitivo, el riesgo es mucho mayor a que evolucione a una demencia. A mí me parece que si nosotros trabajamos en los factores de riesgo, controlando todos esos factores de riesgo, ya cuando hay una demencia, lo que tenemos que hacer es enlentecer el proceso lo mayor posible para que no aparezcan trastornos neuropsiquiátricos que son tan difíciles de manejar a veces que no aparezca mucha apatía en el sujeto y que además el paciente no se encame. Yo he tenido la experiencia de que si le damos tratamiento adecuado a la persona, manejamos integralmente la situación, desde el médico, la familia, el EVAIS, digamos que la sociedad en general, donde, por ejemplo, Costa Rica tiene la ventaja de que ha ido avanzando en hacer muchos gimnasios, públicos o privados, los polideportivos municipales, digamos que también tenemos los parquecitos temáticos, esto donde uno puede ir en el barrio a sentarse con su cuerpo y hacer algún tipo de ejercicio. Digamos que tenemos muchos elementos para actuar en la prevención de este tipo de enfermedades. El abordaje lo más integral posible es importante desde la familia, es decir, tiene que participar la familia, los cuidadores, el área de salud, el barrio incluso, porque, por ejemplo, uno de los problemas que a veces tenemos en el barrio es que las aceras son irregulares o no hay aceras y el adulto mayor necesita moverse. Ustedes también necesitan moverse. Posiblemente, no sé, digamos que yo estoy viviendo en este momento en Santa Ana y la calle que va de Santa Ana a Escazú es un desastre y no hay aceras. Y a veces tú ves por ahí personas por la hierbita caminando y los perritos también, aparte que es un factor de riesgo de accidente. ¿Se imaginan los adultos mayores por ahí? No pueden pasar. Entonces, hasta en ese sentido, el costo del movimiento del adulto mayor requiere o de carro, o de Uber, o de bus en un espacio corto. Entonces, yo creo que también las municipalidades tienen que actuar eh, en cuestión de pensamiento de riesgo. Porque también, por ejemplo, una persona adulta mayor se cae, se da un golpe en la cabeza, le da un hematoma subdural y eso provoca un tipo de demencia. El hematoma subdural es curable porque se puede operar y se puede limpiar, digamos, y volver a la normalidad, pero la mayoría de las veces se demora la acción que corresponde en resolver el hematoma subdural y la persona queda con un poco de demencia. Digamos que por aquí va un poco el tema que quería compartir con ustedes. Yo creo que es momento de que ustedes sean los que hablen y abramos la conversación para interactuar un poquito más y que me digan dudas de lo que tengan. Cuénteme. Eh, Buenos días, doctor Alice, Juan Carlos Camacho, ¿cómo le va? Bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo le va? Aquí estamos, aquí seguimos adelante. Está Como bueno, me decían por alegro. allá, como Sí, dicen por otro lado, hasta el final. hasta el final, sí, está bueno, me alegro. Doctor, ahora que usted explicaba algunos de los factores y Ajá, decía que uno de ellos era el estudio, ajá, yo tenía un concepto de que, bueno, aquella persona que estudió hasta sexto grado y que, bueno, como usted decía, se hizo un artesano o alguna cosa así,
Ajá. Yo pensaba o he pensado que entre más creativa sea la persona, ¿verdad? Que desarrolla, no sé, diseños, que desarrolla diferentes actividades con sus manos, ¿verdad? Que tiene mucho, no sé, como que tiene, y que adicionalmente, pues le gusta leer, y uno ve que tienen como esa sabiduría, ¿verdad? Esa sabiduría como natural, ¿verdad? Yo pensaba que eso era suficiente, y ahora usted dice que No, el no es grado así. escolar, ¿verdad? Se hace necesario, o sea, entre más se pueda. Es que, por ejemplo, vea, si hay una persona que borda o que hace manualidades y lo aprendió, eso generó algo de reserva cognitiva. Pero después que tú dominas eso, ya es un monótono. Es como que tú me digas, por ejemplo, yo no sé manejar Claro. y aprendí a manejar. Después que aprendiste a manejar, ya no es un reto, es automático. Entonces, cuando hablamos de acciones que mejoren la reserva cognitiva, estamos hablando de algo que pulsee duro, como por ejemplo, si su teléfono es un Android, pásese a iPhone, o si es iPhone, pásese a Android, por ejemplo. Ah, ok, Si usted no sabe inglés, aprenda inglés. Y si sabe inglés, aprenda francés. ok. Si usted, por ejemplo, le gusta el diseño, entre en un curso oficial de diseño gráfico. Es Ujú, un reto. Si usted no sabe, por ejemplo, manejar un programa de páginas web y le gustaría, aprenda a manejar un programa de páginas web. Si usted quiere generar plata y tiene ujú, la posibilidad de aprender trading ahora, que es lo de la bolsa de valores y esas cosas, entonces ujú, meta a hacer un curso y empiece a manejar sus finanzas, porque esto que le estoy hablando son cosas que no aprendemos, sí, sino que nos metemos en retos nuevos. ujú, Entonces, ujú, todo aquello que sea monótono no constituye un reto para el cerebro. Por ejemplo, sí, cuando me preguntan, el sudoku, el esto, está bueno para que se entretengan, pero no es un reto suficiente para que el cerebro produzca mayor sinapsis, fuerza entre las neuronas. ok, Por ejemplo, si a mí me gusta tener orquídeas, entonces me meto en un curso de orquídeas. Entiendan lo siguiente, déjame ver cómo se lo explico. Cada información que nosotros aprendemos nueva, esa información genera, para decirlo de alguna manera, mayor enlace. Deme un segundito porque se desataron los perros. Un momentito. otras cosas. Sí. Perdón, es decir, es importante que entiendan que una información nueva, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, es un poco raro explicarlo porque es a nivel biológico. Usted, de lo mismo que Claro. le expliqué, de a nivel muscular, que se duplica y crece la fibra muscular, en el cerebro lo que aparece es como si las neuronas se enlazaran más fuertemente, ¿verdad? Ujú, Y tuvieran más músculo, para decirlo de alguna manera, cada vez que ujú, usted aumenta el número de información. Entonces, digamos que aprendí finanzas desde afuera, no desde lo oficial. Lo oficial fue yo estudié medicina, después hice medicina familiar, después hice neuropsicología, después hice máster en neurociencia, después hice una maestría en contabilidad y finanzas, con énfasis en clínicas, después hice psicoanálisis, después hice diseño gráfico, después hice inglés, ruso, francés. Es decir, ujú, claro, me ujú. dice una amiga, tú te volviste loco. Dígale, no, es que es eso lo que hay que hacer de alguna manera. Pero también puede ser, por ejemplo, un curso de quilting, ¿es cómo se llama eso? De los parchecitos que hacen las señoras, que es muy lindo. Ujú. Pero hay Sí, otro que sí, es sí, de, hay sí. otro que es de Quilting. quilting, ajá. Hay otro que es de puntillismo para hacer Ujú. imágenes. Yo tengo, algunas pacientes me han regalado algo de eso. Es muy lindo. Pero tú terminas eso y vuelve otro.
porque es como Ok, continuar haciendo fibra muscular a nivel neurológico. ok. Stephanie levantó la mano. Hola, Stephanie. ¿Será que la levantó hace rato y no la bajó? Para decir que estaba. Sí, hola, buenos días. Buenos días, cuénteme. Vea, doctor, yo tengo varias preguntas. Vamos Póngale. a ver si no lo interrumpo. Una. Mi- Ok, mi mamá tiene 56 años, Ujú. cumple 57 en noviembre. Ok, A ella se le diagnosticó, según la neuróloga, un deterioro cognitivo moderado multidominio de etiología neurodegenerativa. ok. Ok, a ella se le empezó a tratar con memantina y escitalopram. Ajá, Luego ella presentó una crisis conductual donde ella hasta se desnudó, eh, pasó hablando toda la noche, no quería dormir y de todo, ¿verdad? ajá, Entonces se tuvo que internar. Ya ahí la atendió el psiquiatra y ajá. empezaron con aloperidol, luego se le mandó epival, se le cambió la memantina y la citalopram y se le empezó amitriptilina, biperideno y entre ellos el tratamiento de la tiroides. Ujú. Em, Aún así, siguió avanzando de diciembre del 2023 a la fecha. Mi mamá ya no cocina, no barre, no plancha, no se sabe bañar, em, no le gusta dormir sola. Entonces, por decisión familiar, se buscó una doctora que estudia el sistema nervioso central autónomo. Ella nos dice que está casi segura que lo de mi mamá no es una demencia y se le empezó a dar ácido ascórbico, complejo B, millennium, bueno, así está escrito, no sé si es la palabra correcta, Ujú. magnesio, citrato de potasio y cúrcuma de pimienta. Se le cambió la dieta total, sin azúcar, sin harina, sin carnes rojas, una dieta completamente saludable extremo, diría yo. Ajá. Este, esto a partir de este lunes de esta semana. El lunes en la noche fue cuando empezó con todas estas pastillas. A raíz de eso, ella todavía sigue viniendo con el descontrol. Obviamente se entiende que tiene muy poco tiempo del tratamiento, pero mi hermana y yo seguimos preocupadas porque el deterioro de mi mamá es cada vez más avanzado. Ok. Eso es ya una demencia definida, se puede reducir, se puede cambiar o ya no hay nada, digamos, solo seguir el tratamiento. Vea, para ir por partes. Primero, por lo que me cuentas, pareciera que tu mamá tiene una demencia frontotemporal. Cuando hay un trastorno neurocognitivo mayor, multidominio, y que no predomina el tema de la memoria, y además tiene 56 años, como había dicho anteriormente, antes de los 60, las demencias frontotemporales son con esas características. Son de evolución rápida, son degenerativas, son irreversibles, y la persona evoluciona rápidamente en 5 años a un deterioro muy severo, que implica encamamiento. Eh, con relación al tratamiento que tenía inicialmente, sería con el que yo estoy de acuerdo, que sería la memantina, el escitalopram, le faltaría el Donecil o el Ribacil, que son parches, y sumaría el Epival. Esto que me mencionaste últimamente, es decir, yo entiendo que uno se desespera y que uno quiere resolver la situación y que uno, digamos que es desesperante, la verdad. Y no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de la mamá y uno la ama. Sí, Entonces, uno se desespera y uno busca todo, de todo. Lo interesante es como, bueno, no voy a decir mucho, de todos esos minerales y vitaminas que te mandaron, no está demostrado nada en ninguna investigación científica. Porque no se va a curar, no va a enlentecerse, no va a hacer nada. La dieta puede mejorar un poquito algunas cosas, pero eso no va a pasar. Y muchas personas hacen eso por la desesperación y se gasta mucha plata. Y lástima porque entonces de los medicamentos que tenía al inicio, que eran buenos, le pasaron algunos de la caja que no son tan buenos, como la loperidol, la amitriptilina y esas cosas, que pueden empeorar algunas cosas porque tienen muchos efectos secundarios. Fuera de la institución, de la Caja de Seguro Social, hay buenos medicamentos que pueden enlentecer el problema, pero en el caso de su mamá, asumiendo de que realmente tenga una demencia frontotemporal probable a nivel conductual, eh, es difícil que evolucione diferente.
y es difícil que se enlentezca el proceso y es difícil que se detenga. Porque si es una enfermedad, por lo que me estás contando, así a simple vista, es una enfermedad neurodegenerativa que no para. Sí. Más ¿Me frecuente. podrías repetir, por favor, los medicamentos para comentarle a la neuróloga que tiene cita con ella el 29, por favor? Esa Los que neuróloga, esa neuróloga que usted va a ver, ¿cuál es? La de... trabaja acá en el Hospital Escalante Pradilla. Ah, ok, pero no es la de las vitaminas. No, no es la de las vitaminas. Vamos a ponérselo en el chat. Gracias. Digamos que... ¿Tenías alguna otra pregunta relacionada con eso? No, solamente gracias. Rivasic en parches. Citalopram, pero ahí tienen que ir viendo que los medicamentos, estos son las moléculas. Y Eutebrol. Esos cuatro, pero esos cuatro medicamentos son para enlentecer la progresión, pero la progresión va a seguir. Es importante que tengan Ah, en cuenta eso, que eso no se va a detener aunque le pongan lo que le pongan, sobre todo porque sí. tiene 56 años. Y cuando eso es así, la evolución es demasiado, nada bonita, digamos. Me da pena decírtelo así, pero yo sé que la esperanza es lo último que se pierde, pero siga con esta neuróloga, porque Gracias. lo otro se lo puedes dar, pero no es ciencia constituida. Es como, les pongo este ejemplo. El cloruro de magnesio es la moda ahora. ¿Han oído, verdad? Ujú. La pregunta es, ¿por qué no siguen tomando nonis, espirulina, linaza, chía y todo lo que han venido? Moringa, ¿verdad que eso ha venido así como y Sí. llegamos ahora al cloruro de magnesio? Es decir, nada de eso sirve de la manera que lo están diciendo. Eso tiene cuestiones puntuales que puede ayudar en algunas cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi papá, cuando hablaron de la moringa, pues entonces él empezó a hacer ensaladita de moringa. Y cuando lo Fruta veíamos, al árbol compré. sí, sí, y ¿qué pasaba? Se iba para el baño porque da diarrea. Ujú. Entonces, Sí. yo le decía, mi mamá le decía, ¿pero qué es lo que te pasa? Nada, no, nada. Ella hacía ensalada de moringa. Digo, papi, Ujú. es un poquito. Ujú. Entonces, ninguna de esas cosas que te están mencionando tiene estudios controlados a doble ciego, a largo plazo, para decir que tiene un impacto positivo en todo es empírico. ¿Me entiendes? Ahora, si yo te digo, por ejemplo, si tú me dices, una cosa saludable para nosotros, ¿qué sería? Tomar miel de abeja y polen, por ejemplo. Mejora el sistema inmunológico, es un antibiótico antiviral potente, estimula nuestras defensas, ¿entiendes? Porque hay estudios a largo plazo a nivel de, si tú me preguntas de la dieta mediterránea, pero a veces no es tan sencilla porque la dieta mediterránea es cara, ¿entiendes? Pero habla Sí. con la doctora para que, yo lo que hago es contener la represa para que no se rompa con estos medicamentos, por ejemplo. Pero cuando una demencia empieza antes de los 60 años, la evolución es muy tórpida, muy rápida, no es bonito. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Angélica Chacón y después viene Marisela. Angélica, Buenos días. Hola, soy buenos días. Angélica Alarcón. A la- Gracias, doctor. Ha sido muy interesante su charla. Yo quisiera preguntarle Ujú. si qué podemos hacer para prevenir accidentes cardiovasculares. ¿Ok? Esto es bueno porque, por ejemplo, lo que más nos mata son las cuestiones del corazón. Entonces, si los factores de riesgo para enfermedades cerebrovasculares son las mismas que para el corazón. Por eso se dice, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Y lo que es malo para el corazón también es malo para el cerebro. Entonces, control de la hipertensión arterial lo mejor posible. No podemos tener hipertensiones fluctuantes todo el tiempo, porque la hipertensión fluctuante daña el corazón, el cerebro y los riñones. Hay que tratar de mantener la hipertensión arterial en los rangos que corresponden en normalidad, digamos, menos de 140, menos de 80 mm, y más de 140 y más de 80, no. Si usted la tiene entre 130, todavía dicen que es hipertensión, prehipertensión. Lo ideal sería 120/80, pero en la cotidianidad uno ve que eso no es tan normal. Para nosotros, digamos, o para las personas que no son mayores de 60 años, una presión arterial entre 120 y 80 más o menos, sin que pase de 145, es normal y debería controlarse así.
digamos. ¿Sí? Hay que individualizarlo a cada paciente, pero ese es uno de los factores. El otro es la diabetes. Es controlar la diabetes y no solamente que la glicemia en ayunas esté en menos de 100. La hemoglobina glicosilada, que es un indicador bioquímico de la sangre nuestra, evalúa la cantidad de glucosa que hay en los últimos 3 meses circulando. Y cuando ese valor está por encima, en 7 por encima, ya es un factor de riesgo. Y nos está diciendo que en ayunas tenemos 95, pero cuando la hemoglobina glicosilada está alta por encima de ese nivel, nos está diciendo que después que almorzamos y después que cenamos, se nos está subiendo más de la cuenta y que no hay suficiente insulina. Entonces, eso hay que regularlo. La cuestión del colesterol, la cuestión de los triglicéridos también. La parte que tiene el hábito de fumar no es ojo con lo siguiente, no es bueno fumar cigarrillos, no es bueno fumar marihuana. Eh, a eso hay que tratar de eliminarlo en la medida de lo que se pueda. Lo otro es la comida saludable. Cuando busque lo que es la dieta mediterránea, para que entienda más o menos lo que es, porque es frutas, verduras, productos del mar y pocas harinas. El tema del trigo es un pleito. Todos los piquitos y todo lo que es con harina no es. Sin embargo, lo que es con harina de maíz es más saludable. Lo otro es que hay que hacer actividad física. Digamos que si no haces pesas, si no haces ejercicios de resistencia muscular, que es lo ideal, sin que te vayas a poner como si fuera, no sé, un fisiculturista, eh, midan por el teléfono, por algunos relojes inteligentes que hay que caminar al menos 10 pasos, 10.000 pasos diarios. Si usted no camina 10.000 pasos diarios, estamos mal. Permiso un momentico para cerrar la puerta. Porque hicieron una investigación donde se demostraba que si caminábamos 10.000 pasos diarios, para decirlo de esta manera, nos acercamos al mamífero que está en movimiento siempre. Y eso es una cuestión favorable a nivel cardio-cerebrovascular. Lo otro es que si tienes alguna arritmia cardíaca y hay que tomar anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios como la aspirina o el clopidogrel, es que lo hagamos adecuadamente. Yo recomiendo que todo el mundo debería hacerse al menos un chequeo anual para detectar estos factores de riesgo y trabajar en función. Y para digamos, por ejemplo, hay algunas enfermedades, por ejemplo, yo tuve una familia que tenía una enfermedad vascular cerebral genética y todos evolucionaban a una demencia de causa vascular o a derrames con pérdida de la movilidad de un cuerpo, de la cara o algo. Pero esto que le mencioné, trabajando en esto, hay un Se estudio previene. nuevo de hace poco que demostró que si tomamos multivitaminas y minerales, que son antioxidantes, tienen factor protector. Antes no se había hecho ese estudio. Y ese estudio es un estudio largo que que, perdón, perdón, es que dice Stephanie que no le salen las palabras. Ya te lo voy a decir, Stephanie. Digamos que, por ejemplo, hay un estudio largo que demostró que las multivitaminas y minerales son favorables para nosotros y para prevenir varias cosas, incluyendo las demencias. Stephanie, Angélica, ¿contesté su pregunta? Sí, sí, Un placer. muchas gracias. Digamos que los medicamentos son Eutebrol, Epival, Escitalopram y Rivazic en parches. La presión arterial y el colesterol, digamos, hay muchos tratamientos para bajar la presión arterial y para reducir el colesterol. Realmente en Costa Rica estamos invadidos de medicamentos buenos y malos. Es decir, pero por ejemplo, si usted practica ejercicios físicos con regularidad, eso hace que aumente la actividad del sistema parasimpático que baja la presión y reduce el efecto del simpático que sube la presión, que son los dos sistemas que regulan la presión arterial nuestra. Pero hay muchos medicamentos, si es para alguien joven o para tu mamá, eso es importante que lo tengan firme en el control. Aquí tenemos de todas las herramientas necesarias para el control de la presión arterial, pero dietas bajas en sodio, en sal, bajas en sodio y sal, es decir, en sal, pero no sin sabor.
La utilización de la sal de mesa, cuando usted la echa arriba, esa es la dañina. Pero si usted cocina con sal normal, eso no hace daño. Pues de hecho, el sodio es importante para nuestro sistema circulatorio. Igual también hay un montón de medicamentos para el tratamiento del colesterol. Lo que pasa que requiere, por ejemplo, la lovastatina, que la tiene el seguro, es buena, pero no es buena para todos. Y además de eso, es la primera que se utilizó o se investigó y apareció en el mercado. Pero de la lovastatina, la simvastatina, la rosuvastatina, la atorvastatina, todas esas se ayudan para eso. En los hombres, después de los 40, 45 años, hay que hacer niveles de testosteronas para ver si van bajando. Y cuando van bajando, el riesgo de que sube el colesterol y la hipertensión es mucho mayor y hay que ponerse en control de eso. Eh, sí, pero esto que me estás diciendo, que tu esposo tiene 40 años, pero que toma Enalapril de 20 y dice que no le baja bien mucho, entonces, digamos, como yo no lo conozco, no puedo recomendarte nada específico. Pero debería ver al médico que lo ve para que le regule en el seguro. Por ejemplo, si toma un enalapril, uno puede decir tome dos y se le suma otro medicamento, puede ser la lodipina, puede ser la hidroclorotiazida, pero tienes que hablar con el médico para que él es el que lo conoce, que le recomiende específicamente qué medicamento utilizar. ¿Alguna otra cosita más? Yo tengo una consulta. Dele, por favor. Mm. Quiero aprovechar Bueno, yo mejor, también. mejor diga, tengo una pregunta, porque las consultas se cobran. Ah, ok, una pregunta entonces. Dígame. Doctor, usted ahora mencionaba que algunos de los síntomas se pueden dar 20 años antes. ¿Cuáles pueden ser No. esos síntomas? No, no son los síntomas. Los cambios neurobiológicos aparecen, Ah, ok. por eso es que se habla, enfermedad de Alzheimer, digamos que es así, pero a partir de aquí para acá es demencia en el curso de la enfermedad de Alzheimer. Ujú. Sí, digámoslo así, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad que aparece de un día para otro. Es una enfermedad que empieza con un daño en una zona del cerebro que se llama sustancia negra, con pérdida de una sustancia que hasta que el punto crítico llega, aparecen los síntomas. Es como decir, la enfermedad de Pero Alzheimer. esos cambios no se pueden ver entonces. Sí se pueden ver, pero eso son Son, investigaciones. ajá, Eh, no son notorios, digamos. no se, no, porque es bioquímico. Por ejemplo, ¿cómo lo sabemos? Porque este doctor y otros en Francia estudiaron con punciones en líquido, en la columna para sacar líquido cefalorraquídeo, con imágenes cerebrales en personas de riesgo, como decir, de 20, de 25, de 30, así. Y escogieron un grupo de personas y se dieron cuenta que tenían cambios en el cerebro sin síntomas de la enfermedad y que los síntomas aparecieron mucho más después de los 60 años. Y digamos que yo lo preguntaba es por si se puede de algún modo pues usar como prevención, ¿verdad? Pero No, pero no no. entendí que era que no eran notorios, digamos. No, no, o sea, ni se ven porque son bioquímicos y anatómicos y funcionales. Lo que hay que hacer como prevención es todo lo que dije. Pero incluso, por ejemplo, usted se puede hacer hoy por hoy un genotipo de riesgo que lo hace el Laboratorio San José en sangre, que vale como 45.000 colones, para saber si tengo el riesgo de padecer una enfermedad de Alzheimer esporádica familiar después de los 65 años. Pero si lo sabes, ¿qué? ¿Por qué hay que esperar a eso si ya les estoy diciendo que hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto para prevenirlo? Pero lo que pasa es que nosotros los humanos somos un poco tercos. Yo a veces digo, dicen que los paleontólogos somos Homo sapiens sapiens, pero yo creo que somos Homo sapiens brutildos, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Es como una persona, le estoy diciendo que no debe seguir fumando porque tienes las coronarias dañadas. ¿Qué vas a hacer? Deme una pastilla. No es suficiente la pastilla. Tienes que tener una estrategia para reducir el hábito de fumar lo más posible para que no siga el proceso de aterosclerosis de las coronarias, porque te va a dar un infarto. Ok, está bien, yo voy a hacer 5 meses, ¡plá! Le dio un infarto, porque no hizo lo que hay que hacer. Nosotros sabemos lo que hay que hacer, sin embargo, no hacemos eso. Alguien dice, una última pregunta, Stephanie. ¿La mamá no puede dormir? No, ninguno de esos medicamentos es para dormir. Ninguno de los que te mencioné es para dormir. El Leutebrol y el Rivazic son dos medicamentos específicos para demencias, para enlentecer las cuestiones de la demencia. El Epival es para modificar la conducta del sujeto y el escitalopram es para modificar o mejorar las cuestiones emocionales.
Para dormir hay otro rango, pero por ejemplo, a mí no me gusta el clonazepam ni el lorazepam. Sin embargo, en dependencia de eso, se puede utilizar. Pero entonces también depende de tu presupuesto poder utilizar medicamentos comprados o medicamentos de la caja. Háblalo con la neuróloga en la cita para ver qué te sugiere. ¿Quién da más? Y si no dan más, hay que continuar haciendo cosas. Les agradezco la atención prestada. Fue un placer compartir con ustedes estos conocimientos y estas experiencias. Espero que les hayan servido para algo. Una cosa, esta muchacha Senia, Sí, sí. ajá, no Bueno, había hablado, sí, ¿verdad? yo quería preguntarle, fíjese Dígame. que mi pareció que supuestamente ella me decía que ella no veía, que veía todo turbio, Ajá. y me han dado a hacer anteojos. Y le digo yo, pero con los anteojos no le funciona. No, mami. Y aún así, ella dice que siente unas punzadas como aquí en la parte de atrás del cerebro. ¿Quién es? Mi hija ¿Qué edad tiene su hija? tiene 48 años Ok. ¿Y fue a ver al oftalmólogo? y fue a un neurólogo y le mandaron unas pastillas y le hizo daño. Entonces se la cambiaron por otra, pero aparentemente le hicieron unos exámenes y dice que lo que tiene es líquido cefalorraquídeo. Ah, Cefalorraquídeo. lo que Ajá, tiene es una hidrocefalia a tensión normal, como más líquido de lo normal. ok. Y ¿Le, eso que le hicieron algo? no ¿La, es, la- la operaron o no? no, no, Pero no, le dan seguimiento. de eso esperamos. Dentro de 3 meses le mandaron un tratamiento, dentro de 3 meses tiene que Ok, volver a ir, pero aún así yo la voy a llevar a la caja. O ok. sea, ya le estamos metiendo los exámenes, que él le mandó un tag y Ajá. a Sí, mejor, porque incluso, por ejemplo, si está aumentando el líquido cefalorraquídeo en el cerebro, eso cuando aumenta mucho es una causa de demencia, no solamente de mala visión, sino que es una causa de demencia que se puede curar. Porque lo que se hace es una cirugía menor que se deriva con una manguerita chiquitica hacia la panza para que drene el líquido cefalorraquídeo y mejora a la persona. ok. Pero está bien. Ella se queja mucho de dolor de cabeza por tal situación. Sí, claro, el tema está en que lo que pasa es que quien lo vio fue privado, no fue en el seguro. Y privado, pues. Sí, y no les dio la referencia para que lo vieran en el seguro. O ya tienen la referencia para el neurólogo. Eh, Nosotros estamos tratando de conseguirle seguro. No, pero lo que tienen que hacer es ir a Levi's, que Levi's le mande una referencia. ¿Dónde viven ustedes? Ella vive en ¿Dónde? Burral, ¿Y qué, Burral de Guadalupe, qué hospital le pertenece? eh, el Calderón. Entonces lo que puede hacer el médico de Levi's es hacer una referencia a neurología al hospital de día. Ok, Hospital de día para que el neurólogo la vea como si fuera en el hospital, pero la va a ver como ambulatoriamente, pero la ven mucho más rápido para que definan lo que hay que hacer porque a lo mejor no es con medicamentos, sino que hay que hacer lo que le estoy diciendo, que es una derivación al ok, peritoneo, que es como se llama eso. Porque si no se hace eso, aunque le pongan un medicamento para sacar un poquito de líquido del cerebro, va a seguir con los dolores de cabeza, con la visión borrosa y puede llegar a tener problemas para caminar o para que se le salga la orina, digamos, de vez en cuando. Entonces, eso tiene que ser, en la condición que está ella, eso debe ser urgente, rápido. ok. Muchas gracias. Con mucho gusto, ha sido un placer. Me complace compartir este tipo de información. Mañana voy para Guanacaste a hacer algo parecido con hogares y centros diurnos de la Cruzada Nacional de Protección al Anciano. Y me parece que tenemos que tomar nota todos los días de cómo prevenir este tipo de cosas, porque realmente es prevenible. De hecho, hay un estudio importante en Estados Unidos que se hizo en una ciudad y parece que no quisieron publicarlo mucho, nada más lo publicaron una vez porque el impacto fue buenísimo si prevenimos haciendo lo que hay que hacer. Y no lo publicaron mucho porque las compañías farmacéuticas lo que quieren es vender. Entonces, tenemos que cuidarnos previniendo para no caer en enfermedades y después tener más gastos. Ha sido un placer que tengan buen fin de semana, que tengan buen día, que la pasen De bonito. parte,
Disculpen, de parte del PAIPAN les damos las gracias por estar acá, al doctor Allís también, y les instamos a que estén pendientes de las redes sociales y de los grupos, de los correos, para las próximas actividades que tenemos ya programadas. También tenemos otras conferencias con el doctor Allís. Entonces, los instamos a estar revisando las redes sociales y les damos las gracias por asistir a esta conferencia tan importante. Muchas Hasta gracias. luego. Muy Bye. bien, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Con gusto. Doctor, habría Muchas que gracias. darle Muchísimas stop a la grabación. Sí, sí. Ujú.